noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy lunes, para comenzar la semana, se encuentra con nosotros la secretaria provincial de la Unión General de Trabajadores, la UGT en Almería, Carmen Vidal. Carmen, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Interalmería Televisión. Muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros después ya de esas entrevistas telemáticas. Olvidemos todo en la situación. Vaya. Aunque está claro que la gente olvida, pero el bicho está ahí todavía. Sí, pues no podemos olvidarlo porque lo tenemos y los casos siguen existiendo. Las medidas de seguridad hay que tomarlas, claro. Hay que tener cautela y hay que pensar en pues, todos esos sanitarios que han estado al pie del cañón y que nos piden también, sobre todo a ellos, que nos acordemos de cómo lo han sufrido tantos familiares que han perdido pues, a sus personas más allegadas, como ellos mismos, que han dado muchos de ellos su vida pues, por nosotros, por los ciudadanos. Efectivamente, y ahora vamos a ver lo que nos viene, porque ahora hablaremos largo y tendido de esa situación, pero por terminar con el tema de la crisis sanitaria, antes de comenzar, como siempre, un mensaje a todas esas personas que han perdido a sus familiares, lógicamente, en los que ni siquiera han podido estar con ellos en el último adiós. Pues sí, ha sido situaciones muy complicadas. Es cierto que nuestra provincia no ha sido de las más afectadas a nivel regional ni a nivel estatal. Hemos tenido la suerte de pasarlo medianamente, pero lo triste es que muchos de ellos no se han podido ni despedir de sus familiares. Y esa situación, la verdad que hay que verse en ese momento pues para saber lo que supone no poder despedirte de un padre o de una madre, estar en una residencia de mayores, no poder visitarla. En fin, que esperemos que esta situación que hemos vivido no suceda igual, que hayamos aprendido y que tomemos las medidas necesarias para que nuestro sistema de salud sea un pilar fundamental, que lo es. La salud pública se ha demostrado que tenemos un buen sistema de salud y que hay que apostar más por él y por la dependencia, evidentemente. Efectivamente, lo que hay que hacer es apostar con este sistema, porque los rebrotes estamos viendo datos. Hoy, por ejemplo, en Almería nos hemos encontrado con 4 personas más que han sido detectadas, pero estamos viendo cómo hay un continuo chorrillo de gente que con los rebrotes, con la apertura de fronteras, con la apertura de... Y claro, hay que tener mucho cuidado en esa situación, lo que hemos dicho al principio de la entrevista. Sí, el gobierno tiene que tomar todas las medidas de precaución ahora cuando empiece a abrir las fronteras internacionales, sobre todo. Ahora, en julio. Porque claro, las internacionales van a tomar alguna medida de tomar datos, rellenar papeles, documentación, saber dónde va esa persona, temperatura, pero también tienen que pensar que los que se mueven nacionalmente de una provincia a otra y cogen un avión, a esas personas no se les está tomando ninguna medida. Actualmente tú puedes coger un avión aquí, ahora que empezamos ya a abrir los vuelos, irte a Madrid y no tienes medida de seguridad ninguna, ni de temperatura, ni de dónde va usted, de dónde viene, de dónde va, ha estado usted fuera, o sea, nada de nada, no hay medidas. Entonces, eso sí que hay que controlar, las medidas a nivel nacional. Claro. Las internacionales se ve que están claras, que dónde vamos a estar, de dónde procede el vuelo y la temperatura que te toma. Pero ya está, la verdad que no hay ninguna otra medida más adoptada. De todas formas, ante esa situación, claro, porque como secretaria provincial de la Unión General de Trabajadores, el pasado sábado veíamos una concentración, porque ya se piensa, lógicamente estamos ya en el desconfinamiento, hemos vuelto ya en la nueva normalidad, en esa llamada nueva normalidad. Y claro, ahora la crisis sanitaria parece que se queda un poco al borde, aunque hay que mantener por lo que nos pueda venir, pero la crisis ahora mismo financiera y de inversión de trabajadores, gente en el paro, los ERTE, etc., es un punto bastante negro, ¿no? Evidentemente ahora nos queda la situación económica de parón que hemos tenido desde marzo con la pandemia, una situación a la que yo creo que cualquier gobierno que lo hubiera tocado hubiera sido muy complicado salir sin víctimas, sin fallecidos, y salir sin problemas económicos. Era muy complicado, había que confinar sí o sí. Y hemos visto que el confinamiento ha dado pues que se controle la pandemia. Ahora viene el después, y en el después es donde tenemos que estar, y nosotros lo decíamos el sábado, tanto Comisión Obrera como UGT, ha sido 50 concentraciones a nivel nacional donde hemos adoptado lo primero, la medida de seguridad. O sea, teníamos muy claro que la concentración tenía que ser con el número justo para que poder controlar. Además, tengo que decir que nos daban la enhorabuena las fuerzas de seguridad que estaban allí, la Policía Nacional, la Policía Local. Nos dijeron que lo habíamos hecho muy bien, que habíamos tomado buenas medidas de seguridad, controlando a la gente en los puntos donde les decíamos tenían que estar, y por supuesto con
con las mascarillas, como así lo dice también la salud, sí, que llevamos nuestra mascarilla, o sea que realmente funcionó la medida de seguridad y la concentración que tuvimos. Fuimos conscientes todos de lo que habíamos sufrido, lo que habíamos pasado, y fuimos un ejemplo en ese aspecto. Y luego, ¿por qué estábamos allí? Pues el objetivo está claro, es que de esta situación económica tenemos que salir unidos. O sea, lo que no puede ser es que, por un lado, administraciones propongan planes, programas, planes de reconstrucción. Nosotros, como sindicatos, UGT, Comisiones Obreras, también vamos a mantener y vamos a proponer un plan de reconstrucción a nivel provincial en Almería, donde ya estamos trabajando, Comisiones Obreras y UGT, y vamos a proponérselo a los empresarios, a Sempal, en estos próximos días, pues para mantener reuniones con ellos e intentar acordar pues medidas de todo tipo. O sea, que lo que queremos es hacer un plan que conlleve el futuro de nuestra provincia a una reconstrucción real, ya que hemos sufrido esto, hemos visto pérdidas de empleo, empresas que cierran, porque estamos dotados de pequeñas empresas. Sí. Cerca del 90% de las empresas de Almería, o más del 90%, son pequeñas empresas o pymes, pymes que son muy pequeñitas, que son muchas veces familiares, y que hemos visto cómo algunas de ellas podían hasta desaparecer. Sí, sí. Ha habido apuesta también por las empresas, creemos que el gobierno tiene que seguir apostando por la pequeña empresa. Hay medidas dentro de ese plan que queremos establecer con los empresarios, donde se tiene que apostar por el pequeño empresariado, y claro, porque claro, siempre que la pequeña empresa funcione, funcionará también, los trabajadores y trabajadoras le irá bien, evidentemente. Y tenemos que buscar la industrialización de la provincia, y bueno, ese es el objetivo, y ahora parece ser que es el objetivo a nivel general, y todo el mundo habla de esa industrialización o plan de industrialización a nivel estatal. El cambio de modelo productivo que siempre los sindicatos habéis estado poniendo encima de la mesa durante muchos años. Llevamos muchos años diciendo ya esto, el modelo económico-social tiene que cambiar. Nosotros en Almería hemos visto que es verdad que hemos continuado, porque teníamos nuestro campo, nuestra agricultura, nuestra agroindustria, nuestro manipulado, han seguido trabajando, las trabajadoras. Sí, a eso hay que darle las gracias, porque desde ellos nos han aquí esenciales, que lo decís en la concentración, sí, que bueno, gracias a ellos, porque ellos han estado siguiendo trabajando y son los productores los que han estado trabajando, y las que estaban las mujeres manipulando, pues colocando las cosas donde tenían que ponerlas. Los de los comercios, que también nos han atendido. O sea, realmente todos esos trabajadores y trabajadoras esenciales han estado al pie del cañón, pues claro, para poder que nosotros podamos realmente seguir con nuestra vida. Sí es verdad que en todo este modelo de reconstrucción tenemos que decir que hay que hablar de teletrabajo, pero de teletrabajo con conciliación, porque eso es fundamental. Ha habido muchísimos problemas de conciliación. Claro. Aquí ha habido también todos los empleados públicos que se han dedicado a grabar los ERTE, tanto del SEPE como los trabajadores de SAI, que se han dedicado en horas, a cualquier hora. Hay que meter a estas familias, que no entra ninguna nómina, que tienen que cobrar, que llevan 2 meses sin cobrar. Sabemos y nos consta que ha habido situaciones que han intentado solucionar a cualquier hora del día para que te funcionara el programa informático con tus propios medios. Eso es lo que queremos regular. Ahora, viendo, una vez analizada la situación que hemos vivido, hay que regular que el teletrabajo aparezca y que se quede con nosotros, pero que se quede en condiciones óptimas, claro, que se quede con conciliación, que se quede con recursos. Tú no puedes teletrabajar con tus medios propios y que se te rompa el ordenador. Como me decía una compañera de medios de comunicación, sí, me comentaba el otro día, y además me quedo sin mi ordenador, y ahora necesito mandar una noticia y no sé cómo mandarla, claro, porque estoy sin recursos. O sea, hay que dotar a los trabajadores y trabajadoras de esos medios. También los docentes han puesto sus medios para poder dar las clases online. Que también los padres también nos llevamos también nuestra parte, que también hemos tenido que hemos trabajado, creo que iguales, que incluso que siendo esencial o no, hemos estado ahí con ellos. Hemos estado ahí con los niños que han sufrido también esta pandemia, y la conciliación ha sido pues realmente la que la ha llevado a la mujer. En muchos casos ha sido la que ha sufrido pues llevar a la casa, llevar el teletrabajo y llevar que el niño hiciera las tareas, que mandara las tareas, que estuviera entretenido durante ese tiempo. Y hay que ahora buscar medidas de conciliación reales, pues para que si esto, ojalá que no, pero si volviera a ocurrir, tuviéramos todas las medidas pues para... ¿Qué haces con los niños durante 4 o 5 meses y si tienes que seguir trabajando? No había escuelas infantiles, tampoco si tienes personas dependientes a tu cargo, claro, no había residencia de día, discapacitados que estaban a tu cargo, ¿y dónde estaban? ¿Con quién se quedaban? Ha habido situaciones que la verdad que hay que plantearse muy bien, por eso la reconstrucción social, también económica, dotar a nuestro Estado de un más presupuesto económico para la dependencia. Somos de los países que con menos presupuesto
hay a nivel de dependiente. Entonces, hay mucho que valorar y mucho que dotar. Se ha dotado a los ERTE, se ha hecho una apuesta importante, hemos conseguido un último acuerdo en esta semana. Sí, que se lleva para final de septiembre. Viernes, donde hemos conseguido que el gobierno alargue el ERTE hasta final de septiembre. Pedíamos hasta diciembre, por el hecho de que las empresas pues pudieran subsistir un poco mejor. También hay que tener cuidado porque hay muchos empresarios, no todos son iguales, pero hay algún empresario que utiliza mal el ERTE y en algunos casos pues no ha llegado alguna denuncia de trabajadores que están en ERTE y que tienen que ir a trabajar estando en ERTE. En eso la Inspección de Trabajo es la que tiene que estar ahora viendo dónde están los ERTE, quiénes son los que están en ERTE, ver esos horarios, que no se pueden estar... Y cobrarlos, que todavía no, hay muchos que todavía siguen sin cobrar. Todavía queda un porcentaje ya mínimo, pero un porcentaje que algo fallaba cuando se mandaban los datos. Claro. En el programa informático alguna vez se quedó alguno colgado, no entraba bien la cuenta bancaria. Claro, evidentemente todas esas familias se han quedado en una situación insostenible de precariedad, que ahí también hemos intentado sacar el ingreso vital mínimo y ese ingreso pues bueno está ya empezando a llegar ya a la familia en esta semana. El pasado viernes ya se empezaron las primeras 3.000 personas familiares a empezar a cobrar ese ingreso mínimo. Que es muy poquito, que también requiere, el ministro le decía, lo leí hace unos días o ayer en una entrevista, que contempla que esas empresas que contraten a estas personas que están con ingreso vital, pues se les dote de algún tipo de propuesta social valorable. De hecho, que estás contratando a personas que están ingresando y que realmente lo que quiere esa persona no tener una ayuda de 400 euros ni de 500. Yo creo que quiere tener un trabajo digno y una vivienda digna. Lo que está claro es que todo lo que ha acontecido ya no vamos a encontrar. La normalidad que teníamos anteriormente no la vamos a recuperar y todo esto está cambiado. Está hablando de esa reconstrucción, de empezar una vez de nuevo, pero con todo esto, porque el teletrabajo ha llegado para quedarse, lógicamente, con conciliación, como tú bien dices. Pero ¿qué vais a pedir? ¿Qué queréis desde los sindicatos para que el gobierno os haga caso? Porque habéis pedido la derogación de la reforma laboral y ahí sigue, y es un punto que tiene también con los vascos para intentar, pero la derogación sigue estando en marcha. Claro, es un problema que hay, que viene de largo, ya de 2 reformas laborales que han hecho que nuestro mercado laboral sea precario, sea temporal y haya siniestralidad laboral. Claro, pues ahora hablaremos también de ello, tenemos de la concentración de mañana. Por desgracia en Almería unos datos bastante altos. Toda esa precariedad la contempla una reforma laboral que vino para quedarse, por desgracia también, y que los poderes económicos y fácticos que rodean todo el poder económico pinchan y hacen que el gobierno recule bastante a la hora de derogar esta reforma laboral. Nosotros que creíamos que este gobierno, que es social y que evidentemente es uno de los compromisos, tanto uno como otro llevaba la derogación de la reforma laboral en su aspecto más lesivo. El aspecto más lesivo, pues en eso estamos, en eso pretendíamos que este acuerdo de ERTE, que nos lo íbamos a llevar a septiembre o a diciembre, que era nuestra propuesta, llevara también unida la derogación de la reforma laboral. Esperemos que en estas próximas semanas el gobierno, que quiere llegar a un acuerdo de máximos, o sea, no solamente en esta parte de los ERTE, contemple esa reforma laboral derogada, porque si no la situación económica pues podrá ir a peor, porque los ERTEs se convertirán en ERES. Claro. Hay muchas empresas que ya lo está diciendo a los trabajadores y trabajadoras. Claro, pues no es sostenible, no pueden aguantar. No consigue sostenerla. Remontar. Sabemos que en Almería, que estamos en el sector servicios, una provincia de servicios, de turismo. De turismo puro. Que lógico. Ahora mismo los bares, los restaurantes, los hoteles están bajo mínimo. Es verdad que va a comenzar ahora una campaña de mucho turismo nacional, pero aún así no han abierto con todo el personal, claro. No han abierto así. Y además, otra cosa, muchos ciudadanos no quieren ir a los bares, tienen miedo de volver a la vida normal, porque no es normal, claro. Porque el virus sigue estando. Aunque tú digas que tienes todas las medidas de seguridad, que cumples, que llevas mascarilla, que tienes los geles, que desinfectas,
Yo entiendo que hay personas mayores, vulnerables, claro, que tienen miedo, personas que tienen ciertas dolencias, que tienen miedo a sí, que salir. tienen patologías previas y claro, que pueden ser que se le aumente con esta situación. Todo eso hace que las empresas que trabajan en hostelería, que están pues tienen una situación más complicada, y muchas de ellas que todavía no han abierto, tenían hasta ahora, hasta final de junio, pues para como de fuerza mayor, de fuerza mayor, y se han acogido a ello, claro, y los trabajadores están ahí. Entonces, claro, si la empresa no va bien, si llega el verano, lo mantiene medio, pero llega septiembre y empezamos a bajar otra vez, evidentemente nos da miedo pues que hay muchísimas empresas pequeñas que va a cerrar. Claro. Va a cerrar y tenemos que ir viendo posible reestructuración económica, por eso pues, buscar claro, otra serie de propuestas económicas para nuestra provincia. Podemos dotarnos de energía eólica, energía solar, tenemos posibilidades de energía renovable, y es una de las actuaciones que se van a acometer en Carbonera, que ya el gobierno ha empezado a proponer proyectos, a que tanto sindicatos como empresarios nos han pedido que hagamos ya apuestas por esas pequeñas propuestas de proyectos, y entonces en eso estamos, a ver si conseguimos reestructurar aquella zona, aquella comarca, que se quedaría pues sin industria, que estamos ya sin industria en Almería. Lo que decía ya es que nos quedamos sin nada, y necesitamos una apuesta importante por la provincia de Almería. Lo que estamos viendo, y los autónomos, ¿qué decimos de los autónomos? Que eso han seguido pagando su cuota cuando ni siquiera estaban trabajando. Eso sí que también es bastante crudo. La verdad que, bueno, pues en el autónomo hemos conseguido también otro acuerdo. Nosotros tenemos también una unión de autónomos dentro de nuestra organización de UGT, de USTA. USTA ha conseguido también llegar a ese acuerdo con el gobierno de que se prorrogue también el pago de la parte que pagan los autónomos, ¿no? de su parte, y con esa parte pequeñita que se le va a dotar, pues en fin, es un poco de alivio, claro, de alivio, pero evidentemente que tú pidas un préstamo ICO a ti no te mejora las condiciones económicas de tu empresa. Tú necesitas, sabiendo que en Almería y en casi toda España tenemos pequeñas empresas, necesitas que te baje lo que tú cotizas por los trabajadores, esa cotización de la seguridad social. Yo entiendo que después hay que buscar de otro lado los impuestos, evidentemente. Si tú quitas de aquí, quitas de allí, el Estado necesita dotarse de ingresos pues para poder pagar luego pensiones, empleados públicos, toda la parte pública que tenemos de pilares del estado de bienestar. Pero todo esto no vendrá que luego al final el gobierno nos peta una subida de impuestos escondidos, cambiados de nombre y tal, porque es lo que tú bien comentas. Si por un lado hay que seguir pagando y hay que quitar y se lo tengo que dar a esta gente, pero yo me tengo que ingresar, yo tengo que ingresar de donde sea. ¿Ese ingreso también va a venir de los mismos de siempre? Esperemos que no. La anterior crisis económica de 2008 la pagamos los trabajadores. Lo que estamos diciendo que esta crisis económica no la vayamos a pagar las personas, claro, que no recaiga sobre los ciudadanos, que busquen fórmulas, que lloren a Europa, que para eso está también, que cuando una situación económica que no es porque ha sido una mala gestión económica, claro, sino que es una pandemia global que ha venido y ha sido un problema sanitario, pues tienen que buscar situaciones que planteen salir de la propuesta económica, que no sea que el trabajador y la trabajadora vea mermada su ingreso. Una bajada salarial ahora mismo sería impensable. No sé, la aplicación de la reforma laboral sería gente a la calle. Por lo tanto, también tendrás que tirar de los presupuestos del Estado, porque ¿quién paga el desempleo? Unos presupuestos que llevamos prorrogados de hace 3 años. Y sin presupuestos todavía. Y sin presupuestos. O sea que la situación que se nos plantea es bastante complicada. Por eso sí que es verdad que aquí es donde deberíamos dejar, yo lo decía el sábado, deberíamos dejar las banderas y deberíamos de unirnos. Y unirnos por salir lo mejor y lo más fortalecido posible de esta crisis que hemos sufrido. Y podemos hacerlo. Yo creo que España es un país que tiene una generación muy preparada, que hemos sacado generaciones muy buenas, que se nos han ido, no han ido fuera. Lógico. Y deberíamos de rescatarlas pues para dotarnos de unos buenos trabajadores formados que puedan sacar una industria hacia adelante y un nuevo modelo de país. Hablabas de la situación económica, el número de parados ya veíamos en el mes de mayo y en el mes de abril como en Almería, bueno, porque tenemos la campaña agrícola, pero los datos son demoledores, y ahora dentro de unos días conoceremos también los datos del mes de mayo y tendrán que ser también más demoledores todavía. Ante esa situación, panorama negro, se puede decir, ¿no? Porque pues sí, los datos salen mañana es día... No, mañana no, pasado mañana. Y la verdad que nos preocupa, porque es verdad que ahora es cuando Almería ya para el manipulado. Claro.
y teníamos 72.160 desempleados en los últimos datos del paro, donde la mayoría ya empezaba en el tema de la agricultura, en el sector de agricultura y servicios, evidentemente. Así que ahora que ya para el manipulado, pues nos preocupa que aumente bastante más. Claro. Y claro, porque tenemos los ERTE, que esas personas no aparecen dentro de los datos del desempleo. Sí, pero si los ERTE pasan de cambiar la E y te ponen una ERE... En septiembre ya haya acabado la campaña de hostelería, turismo, también todavía no haya comenzado fuerte la campaña del manipulado, otoño, y los ERTE no consiguiéramos mantenerlo o darle cabida o continuar con su trabajo, pues entonces sí es verdad que la provincia de Almería, que ahora estamos a la cabeza en los últimos datos que dimos de desempleo, comenzábamos a subir otra vez a nivel andaluz en los datos más altos. Entonces, y más sin tener industria, como decíamos, no es lo mismo que Huelva, que tiene una industria, que Cádiz, que tiene industria. Almería no la tiene. Tenemos que mantenernos con el campo, el manipulado, y el campo es empleo muy precario y temporal, donde, en fin, las familias apenas subsisten con ese trabajo. Y encima nos encontramos con accidentes laborales un día sí y otro también. O sea, ¿qué pasa en la provincia de Almería? Mañana mismo tenéis concentración por un nuevo fallecido más en el trabajo. Sí, el último fallecido, pero por desgracia un día anterior, 2 días anteriores, hay otro trabajador muy, muy complicado en la UCI, que le cayó un palo encima en Adra. Nosotros tenemos ya 7 contabilizados, realmente 7 fallecidos a nivel andaluz en la provincia de Almería. Pues es un dato muy alto en relación al resto de provincias. Yo creo recordar que de los datos que teníamos contemplados, ahora mismo Almería, por desgracia, encabeza otra vez. Somos del ranking, yo digo que a veces tenemos el ranking peor en todo. Con el mayor número de Ojalá parados. algún día tengamos ranking positivo de todo. Claro. Pero la siniestralidad sí que nos preocupa, y en eso estamos. Tanto la concentración la hacemos, pues, sí, como siempre, de recuerdo. Un homenaje, un recordatorio a la persona que ha fallecido, y sobre todo también, en este caso, recordar a las administraciones públicas que tienen que dotar de recursos también a las empresas, pues, para que puedan formar correctamente a los trabajadores y trabajadoras. Eso es muy importante, la formación en prevención. Y luego que convoque la Delegación de Empleo, que convoque lo antes posible la mesa de prevención, que llevamos, no sé, yo ya no recuerdo desde cuánto, sin convocatoria. Es necesario que nos sentemos y veamos hacia dónde podemos tirar, pues, para que nuestra provincia no sea en el ranking de la siniestralidad. Pero ahí la culpa se puede poner claramente, ahí es el empresario, porque es el que dice, oye, mira, si no lo haces tú, abro la puerta y entrará otro. Y tienes que hacer este trabajo de esta forma. La inspección también debería actuar también. Claro. Aparte de todo lo que hemos dicho, la inspección también tiene que estar encima de la mesa. Pero el problema que tenemos es que la inspección de inspectores estamos dotados en lo justo y necesario. Hay que abrir ofertas de empleo público para dotar a la inspección. Eso es súper importante. Si no queremos que haya dinero en negro, si queremos que no se defraude, tiene que haber más inspección. Es que es la única manera. Tanto inspección laboral como la inspección en prevención. Claro. Y en Almería no hay gabinete de prevención en la inspección. En 3 o 4 provincias de Andalucía sí que existe, está dotada la inspección de trabajo con ese gabinete específico de prevención. Pero en Almería no. En Almería es el mismo inspector que te va a valorar en una empresa si los trabajadores están bien regulados, horarios regulados. Sin embargo, es el mismo que el que también tiene que después ir cuando se levanta el atestado de lo que ha ocurrido en un accidente laboral. Es el mismo inspector que tiene que ir allí. Evidentemente es que no tenemos personal, se necesitan más inspectores. Pues se nos espera un otoño bastante caliente, ¿no, Carmen? Pues sí. Porque el otoño, como tú has dicho, en el final de septiembre, como se nos junte todo, manipulado, gente que va afuera, ¿verdad? Se nos puede complicar la cosa en la provincia de Almería. Y eso es que no hablamos de infraestructura, ni hablamos de nada, porque parece que hablábamos del AVE, antes estábamos con el AVE hablado, ya no hablamos de AVE, ya no hablamos de nada absolutamente, porque lo que interesa son las personas, obviamente, pero bueno, y ahora que somos una provincia que somos libres de COVID, entre comillas, porque hemos sido la que menos nos ha afectado, pues ahora tenemos todos los rebrotes por toda la gente que está viniendo a la provincia de Almería. Claro, el turismo es lo que hace. Ahora, al abrir la frontera, evidentemente nuestra provincia, pues esperemos que cumplamos la medida de seguridad, que donde haya turismo pues sea sostenible, sea seguro, y en que entre todos seamos conscientes de lo que hemos vivido
y no repitamos nuestros errores. Que sabemos que siempre la historia se repite, por desgracia, pero estamos hablando de que ha habido muchísimas personas que han muerto por este virus. Hay que ser conscientes de eso y todos pues tomar nuestras medidas de seguridad internamente, y nosotros internamente llevarlo muy claro, y en un sitio donde no se cumpla, pues decirle no se están cumpliendo y denunciarlo. Obviamente. Porque si no, pues malamente vamos a acabar. Lógicamente. Carmen Vidal, secretaria provincial de la Unión General de Trabajadores en Almería, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de Inter Almería siempre que no fuéramos a la meta del confinamiento. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti, Carmen. Buenas noches. Gracias. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.